Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos, bienvenides a esta segunda sesión de Feminismo y Ciencia Ficción, Horizontes Pasados y Futuros, un curso organizado por la Unidad de Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid, Diego Salgado y quien nos habla, Elisa Macauslan. Estamos más que encantados de poder tener hoy a Lola Robles con nosotras. En la siguiente sesión tendremos a Concepción Cascajosa. Y ayer tuvimos también aquí, para quienes, bueno, si queréis recuperar estas sesiones más adelante, tuvimos a la autora de ciencia ficción, Elia Barceló, y a la investigadora Mado Martínez. Hoy, como os decía, tenemos a Lola Robles y, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción porque, desde luego, el tema que queremos abordar hoy en esta sesión titulada Lo queer en la ciencia ficción, rastros y posibilidades, bueno, tiene mucho que ver con ese potencial que Lola Robles siempre ha requerido bueno, investigado y sobre todo es súper interesante porque siempre, ya desde una década antes, Lola siempre ha estado diciendo que es el potencial de la ciencia ficción para lo queer pues está por explorar y también se ha explorado, ¿no? Y esto es un poco lo que vamos a abordar hoy aquí. Además, en su maravilloso blog Fantásticas podéis encontrar una bibliografía que ha publicado para la ocasión y que podéis recurrir a ella sin ningún tipo de problema. También os lo pasaremos por el chat que tenemos aquí en la sesión de hoy. Y bueno, Lola Robles es una de las escritoras españolas de ciencia ficción más queridas por el fandom y por la comunidad, desde luego. Y bueno, es como decía, un auténtico placer, porque además su perspectiva siempre ha tenido mucho que ver con el género, una perspectiva activista, feminista. Ella le gusta también mucho decir pacifista y ecologista. Entonces, es, lo dicho, un auténtico placer. Es licenciada en Filología Hispánica y ha publicado novelas de ciencia ficción, como decíamos, como La Rosa de las Nieblas, Yabarí y El Árbol de Sefarad. Y hace muy poquito la editorial Cronocifi ha reeditado el informe Monteverde. Además, su actividad investigadora y también como antóloga es incesante. Una de las antologías que teníamos por aquí, que tiene junto a Teresa López Pelliza, la investigadora, que es Distópicas y Poshumanas, que también estaba por ahí Sofía Rey como inspiradora, si no recuerdo mal. Y otro de los proyectos que creo que también nos va a comentar hoy aquí, porque tiene ese potencial queer digamos, de artefacto desde el que dialogar, que es Proyecto Génesis, Relatos de la Matriz Artificial, que también bueno, coordinó y organizó. Por no hablar también del último premio Ignotus de ensayo, Infiltradas, junto a Cristina Jurado. Así que, Lola, eh, estamos más que encantadas y encantados de estar aquí hoy contigo. Y bueno, nos vas a introducir lo queer en la ciencia ficción, rastros y posibilidades, una propuesta, un camino que, como decíamos, bueno, estamos vamos, con muchísimas ganas de escucharte. Pues muchas gracias por invitarme. Saludos a todas, todos, todes. Voy a hacer una introducción que espero que sea 15 minutos, 20 minutos y luego ya hablamos. Sí que quiero decir, en honor a la verdad, que me interesa la ecología, perdón, pero no me puedo considerar ecologista porque no sé lo suficiente. O sea, a mí quiero decir que hago lo que puedo, pero no me atrevo a considerarme activista o ecologista porque debería saber mucho más de lo que sé del tema, aunque lo haya tratado a veces en lo que escribo, ¿no? Entonces, a la hora de preparar la charla, pensé que estáis ahí, quienes estáis de público, apuntando en plan, o sea, un poco compulsivo todos los nombres y que a veces no se entienden bien los nombres o las obras. Entonces pensé en elaborar un par de bibliografías y ponerlas en mi blog.
Mi blog es muy fácil de localizar porque si ponéis blog de Lola Robles y os saldrá una de las entradas, no la primera, pero enseguida Fantásticas con K, ese es el blog. Es Escritoras Fantásticas, pero buscar mejor por blog de Lola Robles. Y allí hay 2 bibliografías que he puesto esta misma semana. Una que es una selección de lecturas recomendadas de autoras no solo españolas, sino también anglosajonas. Y otra sobre el tema queer trans. Claro, lo primero, toda bibliografía son bibliografías incompletas en el sentido de que no son exhaustivas y son personales. A lo mejor cualquiera otra persona haría otra bibliografía y yo misma dentro de 2 años o hace 2 hubiera hecho otra, ¿no? Pero un poco como iniciación. Además, bueno, mi blog es un blog donde yo voy archivando cosas. O sea, no es un blog que actualice de una manera muy sistemática, pero sí se puede encontrar ahí pues sobre mí, también sobre bastantes temas y lo podéis explorar, ¿no? Yo llevo bastante tiempo trabajando sobre el tema. Al principio empecé a trabajar sobre todo sobre feminismo y ciencia ficción. Cuando yo estaba en la Biblioteca de Mujeres de Madrid, que empecé en 1987, finales del 86-87 y hasta el 2002, allí empecé a elaborar una bibliografía de escritoras de ciencia ficción que también incluíamos algo de fantasía en castellano, tanto extranjeras como españolas, o sea, las extranjeras obras traducidas. La tengo aquí, a ver si se ve, que era un folletito. Bien, entonces seguí trabajando sobre ese tema. Trabajé primero en general escritoras, luego ya me centré más en latinoamericanas y españolas y después ya sobre todo en españolas, porque las autoras españolas eran las menos conocidas. Y había todavía un campo que explorar, ¿no? Y que buscar esos datos sobre lo que habían publicado. Bien. Luego, además, después de centrarme ya más en el tema de las autoras españolas, también empecé a investigar sobre el tema de los géneros literarios. Entonces, de ahí escribí un ensayo que se titula En regiones extrañas, un mapa de la ciencia ficción, lo fantástico y lo maravilloso. Todo esto lo podéis encontrar, ya digo, en la bibliografía para que sea más cómodo. Y sí, se me había olvidado. No os agobiéis con, oh Dios mío, cuánto hay que leer, no me da tiempo. Eso nos pasa a todas. O sea, precisamente para eso, lo bueno de eso es que lo podéis localizar en cualquier momento, ir leyendo según vais teniendo tiempo y os apetece, ¿no? Bueno, pues este libro de En regiones extrañas era un libro divulgativo para diferenciar los grandes géneros no realistas, lo fantástico, lo maravilloso y la ciencia ficción. Bien. Entonces, a mí me gustaría ahora empezar, antes de meterme en lo de lo queer y lo trans, que es lo que le he dedicado más tiempo en los últimos años, junto a lo de las autoras españolas, que también he seguido con ello, comentar un poco, porque yo voy a hablar sobre todo de ciencia ficción, pero no solo de ciencia ficción. Pero sí me gustaría decir que a mí los géneros literarios no me parecen simplemente etiquetas. Se dice mucho, es que son solo etiquetas. Sí, muchas veces son solo etiquetas, pero también responden a un contenido y una manera de ver la realidad. Por ejemplo, en lo fantástico y lo maravilloso son esas obras donde los hechos sobrenaturales, donde todo lo sobrenatural, todo lo imposible, es presentado con total normalidad y naturalidad y los personajes lo aceptan y el público lector lo acepta porque hace un pacto de ficción. Es decir, las hadas, los centauros, las sirenas, los dragones, cuando leemos una obra de ese tipo, aceptamos ese pacto de ficción, entonces igual que los personajes vuelan en una alfombra mágica o son centauros o son sirenas o vuelan en un dragón,
pues el público lector también lo tiene que aceptar. Este género de fantasía y de lo maravilloso se asocia mucho, por ejemplo, a la literatura infantil y a los cuentos de hadas. Pero también es cierto que hay una literatura de la fantasía, de la magia, bueno, juvenil, como puede ser la de, por ejemplo, el ciclo de Harry Potter, pero también para adultos. Entonces aquí hay una cosa importante a tener en cuenta, y siempre voy a hablar a grandes rasgos, porque igual que de los géneros, voy a hablar a grandes rasgos en el sentido de que los géneros no son estancos, son gradaciones. Los hay más puros, vamos a llamar, o más prototípicos, y los hay que están más mezclados unos con otros o que tienden más hacia por ejemplo, la ciencia ficción puede ir más hacia lo maravilloso o las aventuras, o puede ir más hacia lo científico más duro, ¿no? Pues igual todos los géneros. Entonces, dentro del género de lo maravilloso, la fantasía, que se liga mucho a los cuentos de hadas, a las obras de magia y tal, una cosa importante en este género desde el punto de vista feminista, y siempre hablando en términos generales, o sea, luego se podría matizar muchísimo, pero siempre hablando en términos generales, es que es un género que ha servido para como formación, como didáctica, como formación de las identidades de género y mucho para formación de las chicas, de niñas y niños, pero mucho de las niñas. O sea, se ha formado con una moral y una didáctica a veces muy convencional y muy patriarcal, con frecuencia. Luego es verdad que hay unos cuentos de hadas que son terroríficos, que en realidad no son infantiles y son más para adultos, pero por ejemplo, si leemos a Hans Christian Andersen, que a mí me parece terrorífico todo, la educación que da para las niñas es sumamente siniestra. Luego esto se subvierte, como vamos a ver en una autora que yo voy a nombrar al hablar de lo queer, ¿no? Luego tenemos la literatura de lo fantástico, ligada muchas veces al terror y a lo gótico, aunque el terror puede aparecer también en la ciencia ficción o puede aparecer en lo maravilloso, pero la literatura de lo fantástico sería aquella que nos presenta lo imposible, no naturalizado y normalizado como en el caso de lo maravilloso, sino como algo que realmente es imposible, pero está sucediendo, que confronta y dinamita nuestras certidumbres en lo real, nos asusta porque nuestras certezas se ponen en cuestionamiento y nos perturba. En ese caso veremos también algunas autoras de lo fantástico y de lo gótico respecto de lo queer. Y luego ya está el tema de la ciencia ficción, que es más una literatura de lo posible y de lo racional. Es hija de la revolución industrial, es hija de la ilustración, nace a partir del siglo XVIII y pretende basar sus obras, sus creaciones, sus ficciones en la razón y en lo posible, y lo presenta como posible. Bien es cierto que hay una parte de la ciencia ficción que es el space opera, que tiende más a las aventuras y a veces a lo maravilloso, pero hay otra gran parte que es una ciencia ficción social, científica, tecnológica, y no solo tiene por qué ser científica y tecnológica, sino también puede ser en cualquier otro campo del ser humano, o sea, puede ser en cultura, en lingüística, en arte, en biología, en religión incluso. De ahí la existencia de las distopías y utopías de ciencia ficción feministas. Es decir, las distopías feministas son, bueno, antes de hablar de las distopías o utopías feministas, digamos, hay una ciencia ficción feminista, social, política, ideológica, que puede basarse en lo técnico-científico, puede basarse, por ejemplo, pues yo que sé, en la reproducción artificial, en la ingeniería genética, en un tipo de sociedad diferente que no sea patriarcal, o en un tipo de sociedad que sea más patriarcal que esta. Por eso la ciencia ficción feminista
se divide, bueno, no sé, hay más posibilidades, pero tiene dos subgéneros importantes que son la distopía, que sería un espejo de nuestra sociedad patriarcal, pero muy hiperbólico, es decir, va a peor todavía, como puede ser el caso del cuento de la criada de Margaret Atwood, y luego la parte utópica, el presentar alternativas a nuestra sociedad, alternativas no patriarcales, que muchas veces estas alternativas no patriarcales eran sociedades solo de mujeres. Por ejemplo, Charlotte Perkins Gilman en Herland, que se ha traducido de diversas maneras, el título Herland es de 1915 al castellano, y la última traducción es Matriarcadia, que es una sociedad de mujeres. Esto de la sociedad de mujeres, hay varios ejemplos, ¿no? Y bueno, pues un intento de ver cómo funcionaría esa sociedad. Bien, aparte de esto, ya digo que yo he trabajado sobre todo sobre autoras españolas. Con eso hay una antología histórica que seleccionamos Teresa López Pelliza, que es investigadora y profesora universitaria, y yo, con la ayuda de Sofía Rey, de la escritora Sofía Rey, y entonces hicimos un trabajo de búsqueda de autoras en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX y ya en el siglo XXI, que es cuando más autoras hay de ciencia ficción en España. Y sacamos la antología, que es en 2 volúmenes, Distópicas y Poshumanas, que está ahora publicada por la editorial de León, Eolas. Posteriormente a esto, yo ya me empecé a interesar, incluso al mismo tiempo, por el tema queer y trans. Primero por el tema queer y por lo trans. Bien, vamos entonces ya a ello. Este tema es complicado, y más con la que está cayendo dentro del feminismo sobre esta cuestión. De hecho, yo durante el confinamiento he redactado un libro que espero que salga para principio del año próximo, que es Identidades confinadas, la construcción de un conflicto entre feminismo, activismo trans y teoría queer, que dice eso justo, que es un conflicto construido, es decir, que no es un conflicto que tenga por qué darse realmente, porque para mí es perfectamente compatible. Es un conflicto construido como muchos conflictos que se construyen en este mundo. Entonces, yo me empecé a interesar por este tema. ¿Y por qué me empecé a interesar por este tema? ¿Y qué obras me empezaron a interesar? Bien, me interesó mucho el tema porque sí que vi que en el campo de los géneros no realistas, es decir, sobre todo en la ciencia ficción y lo fantástico, que es lo que yo más trabajo, porque lo maravilloso lo trabajo menos, había una gran posibilidad, que para mí siempre es lo más importante. La mejor posibilidad que hay para mí en la ciencia ficción y en lo fantástico, sobre todo en la ciencia ficción por esa capacidad que tiene de especular hacia el futuro, pero también en lo fantástico, porque a veces lo fantástico es más psicológico, ¿no? Permite más una interiorización, permite más hablar de la parte oscura, tenebrosa, monstruosa. Entonces, tiene la ventaja frente al realismo, que el realismo siempre da mucho más lugar a la polémica concreta sobre el tema concreto. Si yo hablo de las personas trans o queer que viven ahora en Madrid, te surge la polémica que se está dando en el feminismo, por ejemplo. Pero si tú hablas de ese tema en la ciencia ficción o en lo fantástico, lo conviertes más en un tema, lo abstraes de la realidad concreta y puedes ver el tema de una manera más distante, más neutra y sin tantos prejuicios. Para mí eso es algo que tiene muy bueno. A través de la metáfora o de la ficción futurista o en otro planeta, no tienes tanta carga de prejuicios como en la realidad concreta de lo que dijo o no dijo tal persona sobre un tema, ¿no? Bien.
Hace años yo, bueno, pues empecé a estudiar, ya digo, el tema de lo queer y luego profundicé más para una charla que di en 2014 en Barcelona, en la Universidad Autónoma, que la titulé Tras monstruos, con X, pero claro, lo tengo que pronunciar, que era la monstruosidad en ciencia ficción y lo fantástico. Claro, entonces yo es que el tema de lo monstruoso, el tema de lo trans, de lo queer, de lo cyborg, de lo híbrido. Dicho esto, dices, horror, lo monstruoso, queda como muy tremendo, ¿no? Que yo llame monstruoso a eso. Pero para mí lo monstruoso es también aquí metafórico. Es decir, lo monstruoso es lo que se sale de lo normal. Lo que excede la normalidad y incluso lo natural también, ¿no? Vamos, lo natural también. Lo monstruoso no siempre es lo malo, lo horrible y lo feo. Una persona puede ser un monstruo del ajedrez, es decir, una persona genial en el ajedrez, ¿no? Y lo monstruoso también es lo abyecto, lo que está fuera de un círculo, de un determinado círculo o límite o territorio abyecto que está fuera. Y lo monstruoso también es lo que nos permite mirarlo como espectadores, verlo y sentirnos que no va con nosotros, pero también nos permite una especie de catarsis viéndolo. En cierta manera podemos imaginar lo que sentiríamos si fuéramos ese monstruo, pero no somos ese monstruo porque estamos fuera mirándolo. Por eso digo que es catártico y tiene una función, ¿no? Que es la función del espectáculo y de la mirada que nos permite, pues eso, pensar que somos diferentes, pero al mismo tiempo hacer ese proceso de identificación y de separación. Hay una investigadora que es profesora universitaria, Isabel Balza, que habla mucho del tema de lo monstruoso y del feminismo en el sentido de que, claro, la mujer también ha sido considerado lo monstruoso como lo otro, porque lo monstruoso, por supuesto, siempre está unido a la otredad, a lo diferente y a lo abyecto. Y claro, ¿qué más a estas alturas de siglo de siglo, a estas alturas de historia, digamos, o sea, a principios del siglo XXI, pero ya con todo un siglo, toda una serie de siglos pasados, ¿qué más monstruoso, qué más otredad, qué más diferente, qué más abyecto que lo queer y que lo trans en estos momentos? Porque evidentemente hay muchos problemas todavía, sin duda, para las mujeres en muchos países del mundo, ¿eh? O sea, eso por supuesto. Pero las mujeres han tenido la lucha feminista, las personas homosexuales y lesbianas hemos tenido las luchas de liberación LGTB, aunque sigue habiendo problemas, pero las personas queer o que no entran en el binarismo y las personas trans, pues se han quedado para las últimas. Eso es así. Precisamente ahora, que es cuando están intentando entrar y reivindicar sus derechos, es cuando surge el problema, porque hay territorios que quienes están en esos territorios no quieren que entren, o sea, quieren que sigan siendo abyectas. Bien. Es importante, eso sí que es bastante importante, diferenciar lo trans de lo queer, que se confunden muchísimo y no es exactamente lo mismo. Tienen algunos puntos en común y otros separados. Es decir, lo queer lo que cuestiona es el binarismo de género y de sexo y de género, y lo que cuestiona también es la separación que haya una separación tan clara entre sexo como realidad material y género como construcción cultural. En ningún caso dice que el sexo no exista, no sea una realidad. No, lo que te dice es que lo vemos a través de la construcción mental, lingüística o cultural,
que el sexo está muy generalizado, que es algo diferente. Promueve la ruptura del binarismo tanto de sexo, porque existen los cuerpos intersexuales, o a través del binarismo de género o de sexógeno, de identidad, digamos, de algo más interno, porque existen multitud o diversas o múltiples identidades que no son solamente las de varón y mujer. Mientras que lo transexual puede tener puntos en común, pero lo transexual muchas veces está más cerca de las identidades binarias. Muchas personas transexuales tienen una identidad clara o de varón o de mujer, o masculina o femenina. Y esa es una diferencia importante a tener en cuenta, porque como se mezcla todo, pues claro, luego tenemos un problema bastante fuerte. Entonces, sobre todo, lo que luego ya he hecho ha sido proponer, sobre todo en la bibliografía que encontraréis, que es bibliografía de identidades confinadas, proponer unas lecturas que a mí me parecen básicas, bueno, básicas para mí, es decir, que básicas en el sentido que puede servir para iniciarse, sobre el tema queer, trans, intersexual. Y además he metido también hasta obras realistas para que no se sientan discriminadas, porque tampoco se puede discriminar a las obras realistas, ¿no? Pobrecillas. Quiero decir que hay obras realistas, obras de lo maravilloso, obras de ciencia ficción. Bien, en obras realistas, por ejemplo, he propuesto desde obras que tratan el tema intersexual, como pueden ser de Alicia Jiménez Bartret. Tiene una obra que es Donde nadie te encuentre, que es un caso real, el caso de la pastora, un maquis, una persona intersexual que vivió como maquis en la España de la posguerra, en la sierra por el maestrazgo. Es una obra durísima, casi llega al naturalismo, tremenda, desoladora, pero súper potente, ¿no? De un caso, ya digo, de intersexualidad. O una obra de un autor estadounidense de origen, yo no sé si es armenio o griego, que es Middlesex, de Eugénides, de Jeffrey Eugénides, que también es una obra muy potente sobre este tema, ¿no? Esto es sobre el tema intersexual. Luego, sobre el tema trans, me pareció interesante, por ejemplo, obras como una obra realista de una autora española, Juana Cortés, que se titula Las sombras, que es una obra que a mí me parece, para hablar de la transexualidad, de las más adecuadas, porque habla, a ver si lo digo de una manera que se entienda. Cuando habla del misterio de la transexualidad, me refiero al misterio que puede ser cualquier condición humana. O sea, a lo que hay de que no se explica ni en la transexualidad, ni en el amor, ni en que una persona quiera ser escritora o que una persona sea lesbiana. O sea, el misterio humano, o sea, la parte humana que no tiene una explicación natural o racional, sino que es porque somos humanos, entonces tenemos muchas posibilidades, ¿no? O sea, el misterio en algo positivo, es decir, que a lo mejor no se le puede dar una explicación científica, pero existe como existimos todos y como existe la heterosexualidad, ¿no? Y luego, bueno, de tema transexualidad, veréis que, porque además la bibliografía es comentada, hay obras a lo mejor más clásicas dentro de la ciencia ficción, que son más estereotipadas, como por ejemplo Playa de Acero de John Barley, o de Tritón de Samuel Delany, en que la transexualidad se ve como hombres muy masculinos que se convierten en mujeres muy femeninas o viceversa, que es un poco el prejuicio que hay sobre lo trans incluso ahora.
Pero ya yendo más al tema queer, el tema queer tiene una gran cabida en la ciencia ficción, aunque realmente no se ha tratado tanto como podría haberse tratado. Incluso yo no lo he tratado tanto como me interesa ahora en otros momentos de mi pasado, no lo he tratado tanto, ¿no? Entonces, sobre el tema de lo no binario, de lo trans, de lo queer, de lo no binario, lo queer, lo cibor, lo híbrido, aquí es donde se mezcla todo porque lo queer se vincula mucho a lo híbrido, a lo mestizo, a lo no binario, a lo mezclado, a lo monstruoso. Entonces por ejemplo, hay un autor que es China Mieville, un autor británico que si yo le llamo queer, él es marxista, lo mismo se enfadaría mucho conmigo, pero yo le considero muy queer y tú lees sus obras y dices, pero si aquí no hay ningún queer por ningún lado, ni nada, ni no. No, pero esa cosa híbrida que tiene, esa mezcla de especies, de especies de seres humanos con otras especies, esa cosa más fluida, que no es posmoderna para nada, porque seguro que si le llamo posmoderna entonces sí que se enfada mucho. Pero porque hay marxistas, claro, los marxistas no pueden ser posmodernos y líquidos, pero no es líquido, es fluido, es otra cosa, es algo eh, que es capaz de superar lo simplemente sólido y rígido. Entonces, las obras de Mieville, por ejemplo, La estación de la calle Perdido, de la estación de la calle Perdido, La cicatriz o El consejo de hierro, que son las que más me gustan, para mí son muy queer, porque son muy, muy híbridas, muy mezcla de cosas, ¿no? Y luego, en lo fantástico, ya ahora os voy a recomendar como las obras que yo leería, que más me han emocionado, más me gustan. En lo fantástico hay por lo menos dos autoras que son geniales, que son en inglés Angela Carter. Angela Carter es una autora que, ¿os acordáis que he comentado antes que lo maravilloso, la fantasía servía mucho, los cuentos de hadas servían mucho para adoctrinar, sobre todo a las niñas y a los niños, sobre todo en los estereotipos de género? Bueno, pues Angela Carter subvierte todo eso. En La cámara sangrienta y otros relatos coge los cuentos de hadas y los reconstruye totalmente, mostrando precisamente lo que tenían de adoctrinamiento patriarcal. Y luego tiene otras obras, bueno, ahora están editados La juguetería mágica y La cámara sangrienta, pero obras super queer, incluso Van la letra, porque ella al fin y al cabo cuando escribió no existía todavía el movimiento queer, así como ahora. Bueno, es que no existía exactamente, o sea, existía lo que es la idea, pero no el movimiento. Tiene dos novelas, porque algunas novelas que yo recomiendo no se pueden localizar en librerías, pero se pueden encontrar en librerías de viejo o en versión digital. Pues son La pasión de la nueva Eva y El doctor Hoffman o Las infernales máquinas del deseo. Esas dos obras son fantásticas, son obras fantásticas, no son ciencia ficción para nada, pero te muestran unos personajes totalmente no binarios. Y en castellano, en España, Pilar Pedraza. Pilar Pedraza, que es fantástica, gótica, también como Ángela Carter, tiene lo intersexual, lo queer, lo trans, la androginia, la mezcla de ser humano y de bestia, todo ese carácter híbrido, la maldad. De verdad, Pilar Pedraza es una autora que, aunque ya está siendo muy reivindicada, yo creo que no es lo suficientemente reivindicada. Y tiene un trasfondo social y político súper contundente, como también lo tiene Angela Carter. Lo fantástico para mí, aparte de que pueda tener una potencia social, tiene una potencia psicológica e individual muy fuerte porque ha servido durante mucho tiempo a las mujeres para expresar sus traumas, sus dificultades, sus miedos, sus secretos de una manera de nuevo metafórica.
como decía antes, que los géneros no realistas se abstraen la realidad concreta de lo que dijo esta lideresa el otro día en la puerta de los juzgados, o mis vecinos que son dominicanos, entonces si hablo sobre racismo vamos a podernos hablar de ellos en concreto. No, aquí al abstraer podemos hablar de la relación con el otro, por ejemplo, directamente, y no de lo más concreto de lo que pasa en Lavapiés o en el barrio madrileño de Tetuán, ¿no? Que es donde yo vivo. Lo fantástico a las mujeres les ha servido para poder expresar sus sentimientos, sus traumas, sus tabúes, sus miedos, sus secretos de una manera metafórica y que no fuera tan reconocida y no tuvieran problemas en la vida real por haber contado lo que han contado si lo contaran en una novela realista. No sé si me explico, pero si no, luego me podéis preguntar. O sea, lo explican a través de metáforas y no es una especie de censura esto, es una especie de disfraz que permite y también de reelaboración, aparte de toda esa parte oscura y tenebrosa que está muy bien y que hay que sacarla, ¿no? Esto lo permite lo fantástico, el terror y lo gótico, y tanto Pilar Pedraza como Ángela Carter lo hacen estupendamente bien, vamos, pero además escriben muy bien las dos, ¿no? Y son mujeres que tienen una visión feminista muy clara y una visión queer muy clara. Sobre todo Pilar Pedraza, que ya la tenía, claro, asumida porque es posterior. Pero la ciencia ficción también, porque la ciencia ficción lo que permite es imaginar posibilidades en otros mundos o en otros tiempos, en el futuro, por ejemplo. Entonces aquí voy a nombrar a 3 autoras rápido, que son las ejemplos me parecen claros. Elia Barceló, por ejemplo, que ayer estuvo hablando, tiene una obra que es Consecuencias Naturales, que es una parodia sobre el tema del género. No sé si os habló ayer sobre ella, pero es un navegante especial, un navegante espacial, un varón, prototípicamente muy macho, que se encuentra con no voy a contar más, pero se encuentra con una alienígena que le gusta mucho. Pero claro, los encuentros con alienígenas, entonces se la quiere ligar, ¿no? Pero es que los encuentros con alienígenas siempre pueden dar sorpresas de género. Después hay una obra que se pone siempre como ejemplo de lo queer. Bueno, la ciencia ficción, que es La mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Le Guin. La mano izquierda de la oscuridad es de 1969, o sea, no le podemos pedir que sea una obra como si lo hubiera escrito en 2010, no, o en 2015. Es una obra en un planeta donde sus habitantes son neutros, o sea, no son ni varones ni mujeres en cuanto a su biología, durante determinados periodos mensuales, y luego tienen un ciclo que les convierte bien en varones, bien en mujeres, en cuanto a sexo y género. Además es una obra sobre el viaje, sobre el otro, la dificultad de conocer al otro, sobre la amistad, con un viaje, una travesía por un terreno polar súper interesante, un clásico de este tema. Y después, una autora que a mí me encanta mucho, mucho, que es Octavia Butler, una de las primeras autoras afroestadounidenses de ciencia ficción, tiene una trilogía, Xenogénesis, que van a reeditar el año que viene en la colección Nova de Ediciones B, porque esta se publicó en Ultramar, pero es ya difícil de encontrar, si no se encuentra por ahí en librerías de viejo o en versión digital, vamos. Es una trilogía de Xenogénesis, son 3 libros que son Amanecer, Imago, y ahora mismo no me acuerdo de Ritos de Madurez. Entonces aquí es una historia de unos alienígenas que llegan a la Tierra, y estos alienígenas tienen 3 sexos géneros. O sea, los hay machos, hembras, y hay
una criatura que es intermedia, digamos. No quiero dar tampoco profundizar más, pero claro, al ponerlo en criaturas alienígenas se ve lo construido, o sea, culturalmente de nuestra propia realidad. Es decir, que nuestra propia realidad no tiene por qué ser la única, ni tiene por qué ser la mejor, ni tiene por qué ser estrictamente natural y no haber otras posibilidades, ¿no? Fuera o incluso dentro, que es una de las funciones de la ciencia ficción, el hacernos entender que lo que tomamos como certidumbres sociales y científicas de lo que es natural pueden ser distintas en otros mundos, en otros tiempos, o incluso pueden ser distintos ahora y nos cuesta aceptarlo o asumirlo, ¿no? La ciencia ficción cuestiona más nuestras certidumbres culturales frente a lo fantástico, que cuestiona más las certidumbres ontológicas. Y yo creo que ya para terminar esta exposición, sí que quería hablar de la ciencia ficción que trata más el tema poshumano, cibor, poshumano, ¿no? Transhumano y poshumano, pero sobre todo poshumano, posgenérico en este caso. No sé hasta qué el vínculo entre lo queer y lo posgenérico no tiene por qué ser absoluto, pero yo sí que creo que vamos hacia un mundo posgenérico, a un mundo como el de la antología que yo seleccioné, Proyecto Génesis, que habla de la reproducción humana totalmente artificial, desde la inseminación hasta el parto, pero de criaturas poshumanas en cuanto a nuestro cuerpo, a que podamos tener implantes, en cuanto a nuestros genes y en cuanto a nuestro género. De lo poshumano, un poco diferente en ese sentido a lo transhumano, pero con puntos lógicamente en común, quiero recomendar una obra de Lidia Yuknavitch, que es El libro de Joan. Esta mujer es estadounidense. Lidia Yuknavitch, El libro de Joan, de Alpha Decay, está publicado, que es una en que presenta también, o sea, presenta varias sociedades, pero una de ellas es posgenérica y poshumana. Y también, bueno, vamos a ver, y también de Janet Winterson, la de Frankenstein, una historia de amor, que también habla del tema poshumano y del tema posgenérico o del tema trans. Porque, y yo ahora voy a hacer yo una pregunta, ¿no? Voy a dejar yo una pregunta. Si hay un tipo de feminismo radical que aboga por la abolición de los géneros, se supone que llegaríamos a un mundo posgenérico. Un mundo en que habría personas y que independientemente de su sexo supuestamente natural y real y material, de sus genitales y de sus genes, no tendrían ninguna carga cultural asociada. Un mundo posgenérico, bien. Mientras que lo queer propone o plantea unas identidades no solamente binarias, no solamente la de varón, mujer, y no solamente desde luego macho-hembra, que no son lo mismo, que macho y hembra no se utilizan ya para los seres humanos, pero bueno, aunque ahora se están empezando a volver a utilizar lo de hembra. Pero si lo queer propone la multiplicidad y la diversidad dentro de géneros, sexos, a través de la intersexualidad o a través de las identidades múltiples o de la transexualidad o incluso de lo poshumano, es decir, de poder convertir tu cuerpo de un sexo a otro, de un sexo, estoy diciendo, es decir, que se pudiera hacer una transexualidad completa mediante no solamente la cirugía, sino la ingeniería genética. La pregunta es, ¿qué diferencia habría entre un mundo posgenérico mediante la abolición de géneros? ¿Cómo sería ese mundo posgenérico? Y
¿qué diferencia habría con un mundo de múltiples identidades, de género y de sexo y cuerpos no binarios y poshumanos? Yo creo que esta es una de las preguntas que ahora pueden hacerse a la ciencia ficción y que os dejo ahí. Es que a mí no me parece que hubiera tantas diferencias, pero quiero dejar la pregunta. No sé si me he liado, pero si me he liado ahora aclaramos. Porque es que a veces me saltan muchas cosas porque son muchas cosas. Lola, Sí, muchas gracias por tu exposición sí, y no te has liado en absoluto. De hecho, te vamos a leer un par de comentarios sí. de nuestros asistentes que creo que ponen en valor tanto el poder de la ciencia ficción para tratar estos temas, incluso servir como proyecto de emancipación a través de la imaginación, como de tus propias palabras. Mira, te leo a Luz, que nos dice, como Sí. mujer trans y persona no binaria, para mí las dos palabras trans y queer son esenciales para definir mi identidad. Mi género no se corresponde al que se me fue asignado al nacer y se alinea con la experiencia de ser mujer. Al mismo tiempo, el binarismo me es muy ajeno y de ahí que lo queer y lo no binario me sea tan importante. Luego, por otra parte, Malena nos dice, como persona de género no binario, concuerdo muchísimo con las palabras de Lola. Es básicamente la experiencia que he tenido yo como persona queer. Y habla también de La mano izquierda de la oscuridad, Ursula K. Le Guin, y afirma, pese al año en que se publicó, La mano izquierda de la oscuridad la considero una de las piezas básicas que me introdujeron al mundo de los géneros no binarios. Me permitió iniciar un viaje de autodescubrimiento que me ha liberado muchísimo. Sí, pues me alegro, o sea, quiero decir que efectivamente eso es lo que... Pero es que la mano izquierda de la oscuridad a veces se la critica porque dice, pero es que no habla de homosexuales y lesbianas, y es que no habla de... Hombre, que la escribieron en 1969, que no le cabía todo en la novela. Claro, es una obra... A mí me encanta esa obra, yo me la leo y disfruto mucho, y tiene todavía cosas muy actuales y otras a lo mejor no tan actuales, pues como La ciudad de las damas, que se escribió en 1405, pues no puede tener todo actual. Hay un tema, Lola, que me interesaría mucho que nos comentases. Ayer hablando con Elia Barceló, nos hablaba mucho de la importancia del lenguaje en la ciencia ficción. Creo que tú también estás bastante interesada por el tema del estilo del lenguaje, porque efectivamente normalmente la ciencia ficción literaria se considera un género de argumentos, pero creo que sobre todo el gran reto de lo queer en la ciencia ficción es precisamente encontrar o luchar por encontrar un lenguaje, porque hay que decirlo, estamos asignados y programados desde el mismo lenguaje. Y el reto creo, y no sé qué opinas tú al respecto, que está sobre todo en cómo se invoca un lenguaje que sea capaz de romper al hablar de ciencia ficción, de fantasía, con las categorías establecidas. Bueno, hay algunas feministas que dicen que es que lo queer se está inventando un neolenguaje. Digo, ¿cómo? Perdón, vamos a ver, lo queer se está inventando un neolenguaje y llevamos las feministas dando la matraca y la brasa desde hace ni siglo, que cada vez que alguien dice una O se le tira una piedra. Pero bueno, vamos a ver, por favor. Yo hay dos obras que ahora recomiendo mucho que también están en las bibliografías. Una es Neuropía de Sofía Rey. Neuropía es New Europea, o sea, Nueva Europa, utopía, una mezcla ahí. Entonces, Sofía Rey habla de que hay muchas utopías, porque claro, una utopía para todo el mundo no es lo que sería ideal, porque la utopía para unos puede ser el horror para otros. Lo dice Octavia Butler también. Entonces dice, crea una sociedad con muchas utopías, cada una para gusto de cada cual, en un mundo muy consumista y muy capitalista, pero crea una sociedad, o en su novela hay una, o sea, la crea en su libro, pero hay una sociedad que es de brujas, de mujeres, y hablan todas en femenino. Pero ojo, el hablar en femenino no quiere decir hablar con la A, porque lo que hablan todas las palabras son de género gramatical femenino. O sea, no dicen el reloj, sino no dicen las gafas, la máquina, todo, la computadora, no el ordenador, todo es femenino. Y eso es un trabajo impresionante. Y hay otro trabajo impresionante que es el de Felicidad Martínez en una obra que es Pacminio, publicada por Cerbero, que esta obra utiliza el neutro, utiliza el femenino, el masculino y el neutro, y lo utiliza a lo largo de toda la novela, porque también es una obra de fantasía. Hay un género neutro en esas criaturas, y lo utiliza a lo largo y no chirría para nada. O sea, sí,
la utilización del lenguaje, pero tiene que ser abierta en el sentido de no pensar que hablar en femenino solamente con la A, que es lo que yo digo, con el morfema vocálico A, sufijo. No, sino que hay muchas más posibilidades. Como tú bien has dicho, además, estamos hablando del tema del lenguaje y de hasta qué punto se puede imaginar y digamos que reconfigurar una serie de universos. Salsa Online aquí nos recuerda además a las guerrilleras de Monique Wittig, Sí. un clásico también en este sentido. Y creo que también esto tiene mucho que ver con toda la vertiente que tú investigas y también estás muy interesada y Mado Martínez nos lo comentó también ayer, que es todo lo que tiene que ver con la antropología y que también marca bastante tu manera de enfocar y de escribir ficción, ciencia ficción. Claro, pero yo hago antropología, pero no sé qué lo estoy haciendo. Es como lo de la ecología, que yo no he estudiado eso. Yo he estudiado queer, el lenguaje, y luego hago antropología porque tengo ese interés, pero sin saber qué lo estoy haciendo. O sea, sin saberlo bien lo que estoy haciendo. Hombre, quizá también, Lola, hay que reivindicar un poco esa actitud tuya, que es la del literato puro. Y te lo digo porque estamos viviendo una época ahora mismo entre las múltiples crispaciones del mundo de hoy. Está también un poco la de la literalidad, que les he hablado muchas veces de ello también. El tema de que una obra es queer porque habla exactamente en unos términos determinados ideológicos de la cuestión queer, cuando precisamente lo que tiene la ciencia ficción y la fantasía es dejar volar la imaginación y el lenguaje en las direcciones que precisamente lo has dicho tú de una manera muy bonita. No sabes muy bien lo que estás haciendo y de ahí que el resultado sea quizá más enriquecedor, más loco, incluso para el mismo autor o autora. Sí, sí, efectivamente. Es que son géneros que tienen, y además como han sido géneros marginales, muchas veces, por eso digo que el que hablen en metáfora no es censura, si de hecho se saltaban la censura porque no los hacían mucho caso. No, esto es de ciencia ficción y a lo mejor estaba hablando de un tema político súper potente en clave de ciencia ficción y pasaban la censura. ¿Y cómo ves tú, además, que eres una defensora, además de el saber muy bien sobre qué género, digamos, qué coordenadas tiene cada género fantástico, ciencia ficción y demás? ¿Cuál es tu punto de vista también en lo que tiene que ver con incluso estas hibridaciones, estas posibilidades, y que también tiene que ver un poco con lo que comentaba Diego, y que yo estoy muy obsesionada, ya sabes, también, con el tema de la literalidad, ¿no? De si no estoy entendiendo o sea, si no estoy entendiendo que esto es lo que tiene lo que dice un poco el programa, que también además es contradictorio, ¿no? Con todo lo que también se plantea desde la perspectiva crítica feminista. Bueno, es que claro, los géneros no realistas, la ciencia ficción, lo fantástico y lo maravilloso, la ciencia ficción, por ejemplo, por muy científica que sea y muy tecnológica, o es un tecno-thriller de estos de que te dan los datos de los virus con todo detalle, o es ficción, con lo cual hay una parte de ficción, ¿no? Por muy ciencia ficción dura que sea. Es que los géneros son gradaciones, o sea, no son cajas, van graduando de la ciencia ficción que tiende más a lo maravilloso, a la más dura, como cualquier otro. Y sobre lo de... A ver, vuélveme a preguntar, porque es que me he acordado de algo de lo de la literalidad y ahora se me ha... Sí, que Vuélveme a parece repetir, que es sí. curioso que estemos apelando un poco a que estemos argumentando sobre el poder de la metáfora cuando hace un tiempo tampoco, o sea, estaba bastante más claro, ¿no? Y es porque en realidad parece que si no se plantea una cuestión literal, ¿no? O sea, o que incluso venga con la etiqueta de Sí, no, vamos a hablar de feminismo, o vamos a hablar de ciencia ficción sí. feminista, y ya sabes, ¿no? Lo que o ya sabes o crees saber lo que tiene que venir a continuación, ¿no? Y digo que eso en realidad con lo que se plantea siempre desde perspectiva crítica feminista, el hecho también incluso de que hay una mayor libertad y una hibridación, que en cierta manera es contradictorio, cuando muchas veces también estás pidiendo como casi la acción-reacción, ¿no? Como el dame lo que quiero, ¿no? Y dices, no, lo interesante es
que estos géneros tienen toda esa posibilidad de incluso ser ambiguos y en esa ambigüedad tener distintas revelaciones dependiendo también de quién lo lea y cómo lo lea. Claro, efectivamente. Por eso yo decía que si yo hablo de lavapiés, la gente se lía con el problema que tiene con su vecino. Que sí, pero es que yo tengo un problema con mi vecino que es senegalés, entonces, pues claro, es que los senegaleses, mientras que si tú pones un alienígena, consigues un poco distanciar más. De todos modos, a ver, es curioso porque tenemos un problema con lo literal, o sea, mira, pero luego al mismo tiempo queremos exactamente lo literal, pero luego leemos o vemos lo literal y dos personas leen lo diferente. O sea, por eso estamos también en la época de la posverdad, en que tú pones, mira, aparece una persona con un hacha cortando cabezas. Dice, mira, hay una persona con un hacha matando. No, perdona, no está matando cabezas, está defendiéndose. O sea, es verdad que la realidad lo vemos a través de lo discursivo, del lenguaje, la conformamos con el lenguaje y que hay relatos y hay realidad, pero queremos lo literal, pero luego al mismo tiempo, cuando vemos lo literal, no somos capaces de verlo, sino a través de un relato que tiene otros factores, como por ejemplo quién lo dice, la confianza en quien lo dice, quién no lo dice. A ese respecto, de todas maneras, yo en mis talleres siempre cuento la misma anécdota porque es así, pero es que me sigue pasando. Viene una mujer ya adulta. Ciencia ficción, a mí no me gusta la ciencia ficción. Digo, ¿por qué? Dice, digo, ¿qué has leído? Dice, nada. Digo, bien, muy bien, ya, bien, vamos. Dice, no, pero a mí lo de las naves espaciales y las guerras, eso no me gusta. Digo, ni a Simón, ni digo, ya, pero es que no has leído la ciencia ficción que te voy a poner yo. Y entonces yo le pongo una ciencia ficción de temas que le pueden ser más cercanos en el sentido de que se puede identificar más. Y dice, pero esto no es ciencia ficción. Entonces, claro, ahí hay mucho prejuicio. Si nos abrimos a las posibilidades que ofrece lo fantástico y lo maravilloso, vemos que puede haber un montón de cosas con las que nos identificamos, pero tenemos antes el prejuicio previo que también va en lo literal. Ciencia ficción, ciencia, no. Tecnología, no. Chungo, pues ya no lo quiero. Y luego, ya te digo, te los encuentras 2 años después leyendo a Greg Egan, que es ciencia ficción dura, y tú, pero por favor. Y sí, se lo han leído. Sí. Te queríamos preguntar un poco, hablando de las derivas del género y lo que entiende cada uno por género. Estamos viviendo un momento, bueno, no quiero calificarlo de edad dorada, pero un momento muy bueno, desde luego, para una labor que, por ejemplo, tú has desarrollado en solitario, con muy pocas compañeras durante mucho tiempo. Pues ahora vivimos un momento muy, muy bueno en cuanto a genealogía, tanto de la ciencia ficción como de la ciencia ficción relacionada con lo feminista, lo queer, etcétera. ¿Por dónde crees tú qué campos te interesan a ti personalmente ahora mismo todavía por explorar? ¿En qué andas así un poco metida o qué crees que queda por explorar en el tema de la ciencia ficción, la genealogía, el feminismo? Pues la verdad es que, claro, yo creo que todavía queda por explorar, pero como vivimos ya en ciencia ficción, o sea, vivimos ya en la pandemia, todo ciencia ficción, y vamos a ir ahora corriendo detrás de la realidad a ver si luego conseguimos superarla por delante, no nos persigue ya, vamos delante. ¿Qué es lo que me interesa? Pues a mí ahora mismo me está empezando a interesar me estoy volviendo un poco a lo mejor más hacia, no lo fantástico solo, sino una ciencia ficción más oscura o un fantástico también de España o de América Latina más, más oscuro, más duro, de esto que se supone que las mujeres no éramos capaces de hacer, de dureza, realismo sucio, pero sí que somos capaces. Me interesa mucho la imaginación de otros continentes, ¿no? No solamente del europeo y del occidental. Y sí que quiero decir que las personas trans y queer tienen que escribir y tienen que hablar por ellas mismas y crear sus propias ficciones, que ya lo están empezando a hacer, ya lo llevan tiempo haciendo, vamos, pero... Y porque si no, siempre va a haber alguien que hable por ti. Y además que te diga lo que eres, lo que tienes que hacer y no hacer, y lo que eres y lo que no eres, ¿no? Que ya eso es el colmo, ¿no? Si tú eres o no eres, no, hay que hablar
y crear nuestras propias ficciones. Ese es un campo muy amplio. Ujú. ¿Y qué tal? Bueno, y un poco también le comentamos también ayer a Elia, le preguntamos por el contraste de los primeros tiempos y el ahora. En ese sentido, dentro de, digamos, todo el fandom y la investigación, en este caso feminista y de ciencia ficción y fantasía y demás. Elia estaba en el fandom cuando yo estaba en el feminismo, estaba en la biblioteca de mujeres y estaba muy al margen. Entonces ella conoce más el tema del fandom, que a mí me parece o sea, que, un círculo, un ambiente, un territorio bastante agradable en general, con mucha gente, o sea, con señores de toda la vida que se conocen a un montón de autoras y que se las habían leído, o sea... Entonces, lo que se ha producido, sobre todo, y esto para quien no lo conozca tanto, es una explosión de autoras en España, porque la tradición anglosajona era mucho más larga y antigua, pero en España se ha producido una explosión de autoras jóvenes que escriben ciencia ficción, todo tipo de ciencia ficción, de la más variada, de los diversos y también de fantástico, que tienen asumido el feminismo completamente normalizado y naturalizado, que tienen el tema queer y trans mucho más asumido que otras generaciones. Luego además hay investigadoras, editoras, ilustradoras, autoras de cómic, cosa que no es que sea que lo único que permite que haya más mujeres escribiendo y que publican, pero que ayuda bastante. ¿No? O sea, no quiero decir que es que antes no publicara a ninguna autora, no. Antes no había autoras porque no se sentían identificadas con el género, lo asociaban a lo masculino, a lo tecnológico, no lo escribían. Entonces eso también es un efecto llamada, claro. Cuando ves que hay más mujeres escribiendo, que escriben cosas que a ti te llegan, pues escribes más. Si tú no eres una persona trans y no encuentras nada trans en la ciencia ficción, pues te puede interesar o no. Pero si ya vas encontrando cosas más cercanas a tu realidad, pues entonces también te animas a leer y a escribir. Por aquí Ana P. dice que le recuerda a Tras esa montaña está la orilla de Eva Cid, editada hace muy poquito además por Amor de Madre. Ese Dice que no lo tiene he leído. muchos Lo apunto. elementos de la genealogía que estabas comentando Sí. ahora, Lola. Gracias, Ana. Sí. Quizá para ir ya cerrando, te quería preguntar, Lola, por un poco la paradoja que estamos viviendo. Elisa y yo tenemos un poco la idea de que la ciencia ficción se ha convertido ya prácticamente en una lengua franca. Decías tú muy bien, efectivamente, que estamos viviendo unos tiempos tan convulsos y tan raros, y además cada vez más, porque no dejan de suceder eventos que nos sobrepasan y que no sabemos muy bien cómo interpretar desde el puro presente, desde lo realista. Y al mismo tiempo, esa especie de conversión de la ciencia ficción en lengua franca está produciendo pues quizá un cierto fenómeno a veces de desustanciación de lo que es el género, que a veces es positivo. Por ejemplo, tú cuando hablabas de esa ciencia ficción oscura y más extraña, no sé si te referías al famoso término ahora que está muy de moda del wave, esta especie como de Sí, mezcla sí, de... sí. Sí. Y por otro, que a mí también me parece súper interesante, la verdad es un fenómeno muy curioso, quizá efectivamente porque la única manera de entender la realidad ahora mismo es desde una especie de espejo distorsionado, que no es exactamente ciencia ficción, sino algo de deformación de lo que está sucediendo. Y luego el tema un poco también de que hay que decirlo, cuando todo es ciencia ficción, nada es ciencia ficción. Entonces, no sé, quería saber un poco tu opinión sobre esta especie como de boom, en lo cual la ciencia ficción ya está hasta en los anuncios de cereales, por decirlo de alguna manera. Claro, es así. O sea, es así, por una parte, porque la ciencia ficción, hemos alcanzado la ciencia ficción, ¿no? O sea, vale, broma creo que ya lo he hecho otra vez con Elisa, pero es como cuando vas por la montaña y van unas nubes detrás que te quieren pillar y vas corriendo para llegar al pueblo o al autobús y las nubes negras que te va a caer la tormenta. Pero es que aquí ya nos ha sobrepasado. O sea, nos hemos metido en una pandemia, nos hemos metido en un mundo que es de ciencia ficción. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Y claro, luego el mercado
lo fagocita todo y todo se expande y se diluye. Pero eso pasa con la ciencia ficción, pasa con el feminismo, pasará con lo queer, pasará con todo, todo. ¿Qué hay que hacer? Reinventar cosas y también a lo mejor recuperar parte de lo antiguo. O sea, buscar a lo mejor nuevos caminos dentro del género o trascenderlo como lo entendemos. Yo estaba leyendo esta mañana a Octavia Butler, a la que amo, la adoro, y ella decía, a mí es que no me gustan las utopías, porque las utopías son, pues claro, la utopía para mí es el infierno para otra persona. ¿Y por qué yo me tengo que poner a escribir una utopía para los demás? Porque cada uno, estamos diciendo, vaya una carga de responsabilidad. Por ejemplo, pues a mí es verdad, nunca me han gustado mucho las utopías. A lo mejor hay que pensar que no va a haber una utopía para todo el mundo. No lo sé, yo es que no tengo mucha imaginación tampoco para lo de la ciencia ficción. O sea, hay gente con mucha más imaginación que yo, para estas cosas. Pues bueno, yo creo que podemos ir despidiendo. Sí, ha sido muy interesante. Yo no sé si alguno de nuestras asistentes quiere hacer alguna apreciación. Han estado muy participativas y desde luego en comentarios agradecen muchísimo, bueno, tu pasión y tu saber. Y hemos estado también compartiendo bueno, enlaces un poco en el tiempo en el que tú ibas comentando bueno, las cuestiones que has ido abordando. Eso no lo veo, no veo el chat ni... Pero ellos lo tienen, así que ellos lo tienen, han podido ir haciendo ahí mochila, así que pues no podemos más que agradecerte, Lola, haber estado aquí con nosotras. Y pues muchas gracias también, muchas gracias a vosotros, sois vosotros por y a toda la gente que está asistiendo, porque si a mí hay algo que me apasiona, me gusta mucho escribir y leer, pero transmitir lo que me gusta, o sea, las lecturas que me gustan, eso desde siempre, me encanta. Por eso hago tantos prólogos, porque es que me encanta. Soy la niña de los prólogos, pero es que me gusta, porque estar a conocer una obra, ¿no? Y decir, mira qué bien está leerla, me encanta. Lola, una preguntita muy corta que nos hace aquí una asistente antes de despedir. Decía, yo quería preguntar, Lur, si no es molestia, algún consejo para alguien que se inicia en el mundo editorial. Ella habla sobre todo del cómic, pero bueno, en general, desde tu gran experiencia, ¿qué consejo das para alguien que se quiere iniciar? Sí, ella también especifica que siendo también una persona trans. Es que yo el mundo editorial no, ahí sí que a lo mejor habría que preguntar más a una persona editorial. Yo como escritora sí puedo recomendar leer, ir a un taller, escribir, tener paciencia, pero a lo mejor en el mundo editorial no sabría la verdad decirle cómo que haga red, por ejemplo. Ahora hay muchos eso desde luego. Sí. Yo, Lur, siendo cómic, ahora mismo hay editoriales medianas y pequeñas que creo que incluso también si les propusieras que tienes una idea, aunque no la tengas todavía del todo cuajada, ahora mismo hay también muchas compañeras que no creo que no hubiera ningún problema en que te echaran una mano, y si no también en el colectivo de autoras de cómic tampoco creo que tuviéramos ningún problema en ver qué se podía hacer. Pues gracias. Yo los cómics no los veo, tengo mucha dificultad para eso, es una pena, pero bueno, me parece un género muy interesante. Está también ahora mismo muy en boga la ciencia ficción en general en el cómic y las autoras muy, muy a tope. Han visto ahí que hay mucho todavía por hacer. Bueno, pues gracias y seguís ahora con la siguiente sesión. Muchísimas gracias, Lola. Muchísimas gracias, Lola. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.